Yo soy Javier Marcos, licenciado en Biología, licenciado en Bioquímica, máster en Agrobiotecnología, hice la tesis doctoral sobre biología molecular del género Crocus, de los azafranes, y soy docente de formación profesional para el empleo y un montón de cosas más que podríamos estar haciendo aquí una charla muy larga sobre el currículum, pero hoy hemos venido a hablar de las setas en su contexto, cuándo, cómo y dónde coger las mejores setas. Y en primer lugar, antes de comenzar, quiero agradecer a poder volver aquí a Castilblanco y disfrutar de esta maravillosa feria del Níscalo para cerrar mi periplo por España dando vueltas, dando charlas y pasándolo fenomenal con las setas. Siempre es un honor volver a una tierra extremeña, ya que soy de Ciudad Rodrigo, está muy cerca de Extremadura y soy casi extremeño. Estoy muy metido en la cultura extremeña. Voy a comenzar con el champiñón enrojeciente, Agaricus sylvaticus. No sé si alguno de los presentes le conoce, me gusta interactuar mucho con el público. Los champiñones enrojecientes, la mayoría es de los champiñones más seguros que hay. Normalmente no recomendamos consumir champiñones porque se pueden confundir con especies tóxicas. Pero el champiñón enrojeciente es de lo más seguro, aunque en la exposición tenemos un champiñón que enrojece y es tóxico, que es Agaricus freirei, que es del grupo del Santodermus. Pero huele en la base a fenol y amarilla un poquito en la base, en el caso de freirei. Bueno, Agaricus sylvaticus, como veis, es un champiñón con láminas rosas. Voy a ver si tiene las láminas rosas, ya el corte enrojece y tiene la cutícula bastante escamosa. Vemos la época de fructificación aquí en Castilblanco, aparece entre el mes de noviembre y diciembre y también un poquito en primavera. La ecología es una especie saprófita que descompone materia orgánica. La recolección, ¿cómo recogemos este champiñón? Pues extraemos, metemos la navaja o lo que tengamos y la extraemos poco a poco, lo sacamos entero y luego lo cortamos. No se corta directamente porque en el caso de esta seta saprófita provocas un foco de infección al cortarla en el micelio. Entonces es mejor arrancar y luego para limpiar cortar. En los champiñones, en el género Agaricus. En el caso, por ejemplo, de una seta de cardo, me preguntan que si es mejor cortar o arrancar. Bueno, arrancar con cariño, ahí despacito, que no, tampoco es arrancar a lo bruto un trozo de tierra. Es mejor, en el caso de la mayoría de setas, arrancar y luego corto y limpio. Porque si dejo un trozo de seta cortada, estoy creando un foco de infección para el micelio. Aunque luego hay diferentes autores que hablan de diferentes formas. En el caso del género Pleurotus, sobre todo Pleurotus NG, la seta de cardo, es mejor cortar porque se genera, a partir del trozo cortado, se puede generar otro basidioma, otra seta. En el níscalo arrancas y cortas. Y así la limpias tranquilamente y cortas por donde tú quieres y ves mejor las esto. ¿Cuáles son los mejores ejemplares de mejor calidad? Pues son aquellos que están cerraditos con las láminas rosas. Cuando tienen las láminas negras no son comestibles. O sea, el género Agaricus, cuando tiene láminas negras, no es comestible. ¿Vale? Si vais a la frutería y veis el Agaricus bisporus y tiene láminas negras, que se las coma el frutero porque eso ya no, en ese momento es tóxico, produce problemas gastrointestinales. Cuando tiene las láminas, a no ser de que se coja la navaja y se retiren las láminas negras. Entonces, sería otra forma de poderlo consumir, pero vamos, mejor calidad cuando son pequeños. Otro de peor calidad es cuando aparecen en zonas urbanas o zonas de cultivo, porque tienen gran capacidad de absorber metales pesados, sobre todo el cadmio, y no se recomienda consumir de zonas urbanas ni de zonas de cultivo. Y aquí fructifica tanto en bosques de pino como en alcornoques, como en encinas también. Bueno, vamos a otro champiñón, el champiñón de bosque, el Agaricus silvicula sensulato, en sentido amplio, ya que sin un estudio de biología molecular es imposible diferenciarlo, incluso con microscopía es totalmente imposible. Tenemos que hacer además dos pruebas, una se llama ITS y otra se llama
TACE, que son los marcadores que utilizamos para diferenciarlos. Fijaros qué dificultad. Hay 3 especies, uno es Agaricus silvícola, otro es Agaricus abruptibulbus y otro es Agaricus stei. Bueno, nosotros nos quedamos con el nombre más utilizado, que es Agaricus silvícola en sentido amplio. Agaricus silvícola, champiñón de bosque, que se caracteriza porque es un champiñón que tiene un anillo que recuerda un poquito a la rueda dentada, pero no tan marcado como en el caso de Agaricus arvensis. Y amarillea mucho en el carpóforo al rozarlo. Mucho, mucho, mucho. Es de los que más amarillea y tiene un olor muy marcado a anís. Muy marcado a anís. O sea que no, en caso de duda, se ve. Si estamos ante uno de la sección arvensis o no, posamos la nariz y olemos y nos huele a anís. Es muy común tanto en bosques de alcornoque como de encina e incluso en claros de pinares. Otra época de fructificación, igual que la anterior, noviembre y diciembre, y una pequeña fructificación en primavera. La ecología es otra especie saprófita. La recolección, prácticamente igual que el otro. Arrancamos y luego cortamos para limpiar y vemos si tiene bicho. En el caso de que tenga bicho, si veis agujeritos, normalmente se desechan. A no ser de que sean muy poquitos, tengamos muy poca cantidad y decidamos comérnoslos con bichos y todo porque así tiene más alimento, dicen por aquí, tiene más alimento. Pero vamos, eso ya es cuestión del recolector y de la cantidad que tengas de comida. Del hambre que tengas y la cantidad que tengas de recolección. Si hay muy pocos, una vez cocinado, quiero destacar, una vez que se cocina una seta que tiene bicho, se puede consumir con tranquilidad, porque una vez que se cuece o se pasa a la plancha ya el bicho muere. Pero hay un problema fundamental, tiene que estar la seta que no esté fermentada, que no veáis ninguna zona amarilla. O sea, si veis zonas amarillas, eso no se puede consumir. Porque si tiene demasiados bichos, lo veis muy amarillo, eso ya, evidentemente, no. Eso es cuando hay muy pocos bichos que puedes decidir consumirlo o no. Pero tiene que ser poca cosa. Bien, la mejor calidad, como hemos dicho, ejemplares de láminas rosas y ejemplares viejos con láminas negras hay que evitar su consumo. A no ser que retiremos las láminas y... Vamos al gurumelo, Amanita ponderosa. Amanita ponderosa, que como veis es una seta típica de invierno-primavera. Bueno, yo he estado, no sé si este año volveré supongo que sí, a Villanueva del Fresno, allí haciendo las jornadas de transfronterizas. Nos lo pasamos genial y lo tenéis aquí al lado. Si queréis ir el Día del Padre, más o menos, el día 19 de marzo, volverán las jornadas transfronterizas. Estuvo ayer el alcalde por aquí, no sé si está por aquí, Ramón Farias, estuvo dando una charla por la mañana. Amanita ponderosa, que se caracteriza porque, como las amanitas, tiene un saco membranoso que lo llamamos volva, tiene un pie, prácticamente no se observa normalmente ningún anillo, a veces algún resto de anillo, pero poca cosa, las láminas blancas y el sombrero típicamente de color blanco que va tomando al tocarlo tonalidades rojizas bastante características, rojo vinosas. Es muy importante que cuando se toca o se le hace una herida, enrojece un poquito, toma una tonalidad pardo vinosa. En el resto de especies, como hemos visto esta mañana, bueno, está la exposición, lo podéis ver, la Amanita curtipes, el gurumelo pequeño, no enrojece prácticamente en nada. Y sobre todo el gran problema que es la Amanita verna o la Amanita vidua, que son de color totalmente blanco y no tienen tonos vinosos y no tienen enrojecimiento en las heridas. Lo digo porque casi todos los años se produce alguna intoxicación en primavera por Amanita vidua o Amanita verna. Amanita vidua que ha sido recientemente publicada este mismo año. A ver si funciona. La época de fructificación pues es entre febrero y abril, a veces yo las he visto incluso a finales de diciembre, enero, en la época de Navidad, alguna suelta, incluso en mayo algunas veces se ve alguna, pero la época de fructificación normalmente es entre febrero y abril. Es una especie, en este caso ya micorrizógena, será asociada
sobre todo a los bosques de encina, de Quercus rotundifolia y de alcornoque Quercus suber. Y también a veces asociadas a jara pringosa, a fístula anífera en suelos bastante ácidos y en zonas adhesadas abiertas. ¿Tenéis alguna experiencia con esta seta? Siempre lo cogéis en zonas que están muy abiertas, ¿verdad? Sí, sí. Encisus albinus, a ver. Sí, en cistáceas, vale. Pero siempre en lugares que están muy abiertos, que al cuantioso no se asocia. Será que sale al lado de... ¿Por qué no forma esto micorrizas? El cantueso, pero la lavándula pediculata es un hábitat donde puede aparecer, pero siempre que haya o bien una encina o bien haya un alcornoque o una jara. Aunque sí que está allí. Y nada, ¿qué significa que salen en zonas abiertas? Eso tiene un nombre en micología. Especies que salen en zonas abiertas son aquellas que necesitan mucha luz, que es el caso de la manita ponderosa. Lo llamamos especies, que se lo veis en algún libro, heliófilas. Heliófilas, sí, son aquellas que necesitan, sí, con H, son aquellas que necesitan luz. Es el caso, por ejemplo, luego lo veremos también de los boletos, o la manita cesárea también, necesitan mucha luz, heliófilas. En cambio, las que necesitan menos luz, necesitan zonas frías, son las hidrófilas. ¿Por qué necesitan zonas frías? Lo digo por si lo veis en algún libro de colección, pues aquí se hace muy bien, porque, bueno, y en Andalucía también, normalmente se hace una extracción cuidadosa con un pincho, se coge un pincho y con un pincho grumelero que se llama, se extrae de forma cuidadosa, sin hacer el animal. Yo he visto a gente hacer mucho el animal. Sí, tienes que ver una grieta en el suelo, coges el pincho, excavas y la levantas con cuidado, de no hacer un agujero demasiado grande y estropear la seta, porque hay gente que le pega al pincho y rompe la seta y deja ahí un agujero enorme. Bueno, con zachos no, por favor, no vayáis con zachos a buscar grumelos. Es que me están dando alguna idea por aquí un poco. Con una azada, dice que va a buscar grumelos, no, por favor. Está prohibido, ¿eh? Hay que decir que está prohibido utilizar azadas para coger setas. Si te ven te pueden multar. Bueno, luego cogemos, la sacamos y tapamos el hueco. Muy importante tapar el agujero, que no vaya otro recolector y vea los agujeros, porque eso queda súper feo, de verdad. Yo he ido a buscar grumelos y cuando me encuentro los agujeros me ponían han llegado antes que yo y encima me dejan el agujero para que lo vaya yo tapando. Hombre, hay que ser un poco respetuosos con el medio y tapar los agujeros. Luego cortamos la base del pie, le quitamos un poquito la tierra con la navaja y más tarde los grumelos los colocamos con las láminas hacia abajo. Todas las setas en la cesta se colocan con las láminas hacia abajo, excepto una. Con las láminas hacia abajo para que esporen. Solo hay una seta, que os lo he dicho esta mañana, que se coloca con las láminas hacia arriba. Que la veremos posteriormente, que es el niscal, para que no pierda valor comercial. Acciones beneficiosas. Bueno, vamos a hablar qué cosas son beneficiosas para que haya más grumelos. Sí, esto es importante. Os he puesto aquí el desbroce de arbustos. El desbroce de arbustos para que haya más. Entre mejor el sol, le viene muy bien al grumelo y a muchas especies heliófilas. El pastoreo de animales. Cuando pastoreo de animales lo que hace es dejar que entre más luminosidad. También las talas selectivas, es decir, tratamientos silviculturales en el que haces una tala selectiva de árboles dejando el monte que esté bastante adhesado. Esos son tratamientos beneficiosos. No sé si alguno de vosotros conoce algún tratamiento que pueda ser beneficioso para que haya más grumelos. No sé si alguien del público sabe algún truquillo para que haya más grumelos o luego perjudiciales. Pues
estamos viendo que los incendios forestales se pierde el bosque y entonces tardan de 10 a 12 años a volver a aparecer la manita ponderosa tras un incendio forestal. Y esto porque es una zona mediterránea, que los árboles se recuperan mucho más antes porque hay mucha especie epidófila y está más acostumbrada a los incendios. En cambio, en bosques atlánticos pueden tardar de 50 a 60 años en volver a aparecer especies. Luego, el labrado. Un problema que estamos teniendo son con los labrados profundos. El labrado profundo con las vertederas muy grandes acaba con los micelios de prácticamente todos los hongos, entre ellos la manita ponderosa, los boletus que veremos posteriormente, y luego el desmoche. El desmoche del árbol es una especie micorrizógena, afecta y tanto que deja de producir a veces incluso hasta varios años, 8 o 10 años después de un desmoche muy fuerte, no produce el árbol, aunque tenga la micorriza, no produce la manita ponderosa. También pasa con los boletus, la misma historia. Y hombre, hay que tapar, como digo, el hueco. Tapar el hueco, que no vaya después y en vez de coger setas encima, vaya tapando los huecos. Que ha pasado muchas veces, he llegado tarde y solo he quedado para tapar huecos. Pero bueno, algo tenía que hacer, hombre. También es entretenido el tapar los huecos de los demás. Los boletus, vamos a hablar un poquito de los boletus. Aquí tenéis una foto de, no sé si alguno es de Zamora, no conoce cómo llaman en Zamora a este boleto. Le han puesto un nombre especial, el zamorano, lo llaman el zamoranito, porque es pequeñito y salen los jarales, son boletus edulis de jara. Y ellos lo han bautizado como el zamoranito. No tiene mucha calidad, es el boletus quizás de menor calidad, aunque tiene un punto especial cuando cae el polen de la jara. Cuando cae el polen de la jara, porque cuando tú lo haces, coge ese sabor de jara, sobre todo de la jara pringosa, y tiene un sabor especial, pero por regla general es muy pequeño, bastante pequeño, más pequeño que un boletus normal, suele tener mucha arena y no es muy agradecido en cocina por eso, porque además tienes que cocinarlo al menos 1 o 2 días después de la recolección, se pone rápido blando, no es una seta muy agradecida. Pero bueno, ya sabéis que por Zamora, zamoranito, al boletus edulis de jara, aunque aquí en Castelblanco también lo hay asociado a las jaras pequeñitos. También lo he visto por aquí en Extremadura, en el sur de Castilla y León y en Salamanca también es frecuente verlo. Aunque no se tiene tanto amor por el zamoranito como el Zamora, que hasta se hace un concurso del zamoranito de oro. Al más bonito, le dan un concurso al boletus edulis de jara más bonito. Bastante curioso, bastante curioso lo de Zamora. A ver si pasa. Uy, se me ha ido ya. Vale. Esto para adelante. Vale. Bueno, tiene un parásito de boletus, no sé si lo sabéis, que es el Hypomyces chrysospermum. No es una especie que es un parásito que es una especie de moho que le entra y que pone blanco los poros, se pone blanco todos los poros y toma tonalidades amarillas en el corte. No sé si alguna vez ha visto tonos amarillos cuando está parasitado. No es una especie que sea tóxica, el Hypomyces chrysospermum, o sea, no se vuelve la seta tóxica, pero se descompone y lo hace prácticamente incomible, lo blanda y entonces está como descompuesto y no se debe consumir cuando está con Hypomyces chrysospermum. Aquí tenemos un gran aficionado por lo que veo a las setas, un pequeñín. Hola, pequeñín. ¿Quieres decir algo? Que está flipando, está bailando aquí ¿Quieres decirme algo de algún boletus o algo, de alguna seta? Cuidado que a ver si se va a caer el pobre muchacho también. está dando vueltas. Bueno, se ha intentado. Se intenta crear afición, pero parece que no, que baila alrededor del altavoz. Bueno, como digo, una especie que lo hace prácticamente incomible, pero no es tóxica. Empezamos con el hongo negro, el boletus aéreo, que todos conocéis, muy característico por ese sombrero de color negro con algún tono cobrizo.
el pie marrón con un retículo bastante marcado, sobre todo en la parte superior. Es un excelente comestible. Todos los boletus estamos hablando solo de setas comestibles. Para mí, personalmente, es mejor. No sé si alguno tiene alguna opinión de setas. A mí me gusta más que incluso que la trufa, que la tuerca. Para mí, lo pongo en la escala número 1. Para mí el número 1 es este, boletus aéreos. No sé si alguno tenéis otra opinión diferente, alguno os gusta otra seta. Por aquí, alguno os gusta otra seta. Oh, son muy buenas setas. Sí, eso. Claro. Bueno, hay opiniones para todo. Están diciendo algunos que eso es verdad, que los boletos aéreos tienen un sabor muy fuerte, es el más intenso de los boletos, y hay personas que no les agrada un sabor tan fuerte, les satura. Y les gusta, sí. Sí, es verdad. El paté de boletos aéreos es espectacular. Un día estuve dando un curso de cómo hacer patés. Hicimos un paté de boletus stratus, que está riquísimo, que es suave. Y hicimos otro paté de boletus edulis, que es bastante suave. Hicimos uno de aéreo, y aquello era espectacular. Lo que pasa es que era muy fuerte y había personas que decían, ostras, que con un poquito que le echaban al pan ya no podían probar. Sí, dime. Sí. Me están... Claro. Efectivamente. Bueno, me están diciendo una cosa que es verdad, el boletus aéreo tiene un problema, que normalmente se encuentra parasitado, tiene bichitos. Pues, como suelo decir yo, a gusto del recolector, si tiene poco bicho y hay poco boletos aéreos, porque tenga 2 o 3 agujeros no pasa absolutamente nada. Se cocina y el bicho se muere. Hombre, sí está, pero hay que sanearlo. Es decir, que cuando veamos que hay demasiado agujero y está muy mucho bicho o está amarillo, hay que tirarlo, no se puede consumir. Pero si son 3 agujeros o 4, pues bueno, pues para adentro va con bicho y todo, pero lo cocinas y ya está. No va a producir ninguna intoxicación en el bicho. Además, más sano. Lo peor es lo que no veis. O sea, cuando vais, por ejemplo, a una frutería, no veis los productos químicos que les echan. Esto es totalmente ecológico. Si aparece un bichito, pues bueno, se cocina y ya está. Hombre, si tienes muchos de gran cantidad y puedes elegir, lo puedes coger sin bicho, pues coges sin bicho y... No pasa nada. Lo cueces, le das una cocción o una buena cocción y ya está. Ya el bicho desaparece. Puedes seguir. Todo fructifica de forma temprana. De 7 a 14 días posteriores a una lluvia fuerte que sean... Bueno, el micólogo informa que tiene un ciclo de fructificación temprano, es decir, que de 7 a 14 días posteriores a una fructificación fuerte o un acumulado de lluvia fuerte aparece. La época de fructificación aquí es bastante tardío. A veces aparece en octubre, pero normal es de noviembre, incluso en diciembre, en el mes de diciembre. Y luego tiene una fructificación también en abril, mayo, junio, incluso junio. Ecología en esta zona son los encinares y los alcornocales con presencia de jaras. A veces se ven en jarales puros de jara preciosa. Siempre los árboles tienen que ser maduros, tienen que tener más de 40 años, en el caso de la encina y el alcornoque, es decir, las jarrascas pequeñitas que no tienen más de 40 años, que se buscar en encinas grandes o alcornoques grandes, maduras. Y en el caso de las jaras, a los 8 años más o menos, aunque en condiciones laboratorio están produciendo prácticamente en 2-3 años, pero en condiciones naturales, a partir de los 8 años puede aparecer un boleto.
mejor calidad hay que cogerlo siempre los días soleados, que no haya mucha precipitación. Yo, además, con casi todas las setas en días soleados. Que no haya precipitaciones y que no haya helada nocturna. ¿Qué pasa en boletos con la helada? No sé si alguno lo ha observado. Primero, que deja de fructificar, y lo segundo, que los que han fructificado no crecen y se quedan como por dentro amarillos, y hay que tirarlos. O sea, cuando los cortas, a lo mejor no tienen bicho, pero están totalmente amarillos porque se le ha metido hielo, ha sufrido el proceso de congelación y descongelación, y entonces ese boleto que vemos en el campo, que parezca que está sano, ya no vale. Es otro problema de las heladas. Pasa mucho en el aéreo muchas veces que queda ese color al corte amarillo y vas quitando capas y está todo por dentro amarillo que no tiene bicho. Entonces eso no se puede consumir. Me gustan mejor cogerlos en suelos profundos, poco arenosos, con bastante hojarasca. Esto lo digo porque tiene mayor calidad los suelos en este tipo de suelo. Porque en suelos arenosos son de muy mala calidad. Normalmente suelen tener más bicho, se hacen muy grandes rápidamente. La fructificación dura muy poco tiempo, menos tiempo que en los otros suelos, y encima tienen más bicho y peor calidad. La carne es más fofa, no tan prieta como en suelos profundos con mucha hojarasca. No sé si tenéis alguna pregunta. La recolección, pues otra vez una extracción cuidadosa, cogemos la navaja y metemos despacito o bien movemos con la mano un poquito. Y luego, pues, en el mismo monte, cogemos la navaja y vamos limpiando, saneando. Un poquito, quitando la tierra y saneando. Hay que depositar las setas siempre, por ejemplo, en este caso, lo más limpias posibles en la cesta. No vamos a llevar 2 kilos de tierra para casa. ¿Vale? Es importante porque los aficionados a veces me vienen con unas cestas que digo, macho, no sé qué ha pasado. ¿Qué traes, setas o tierra? ¿O qué traes aquí? Ojalá es que... Dice, no, si se limpia en casa. Digo, no, hombre, cuanto más limpitas vengan, mejor, menos trabajo tienes en casa y encima estás dejando allí fresco. La clasificación comercial, los de primera son los ejemplares jóvenes con los poros blancos, ¿vale? Y luego hay una segunda, que son ya los que tienen los poros que ya no son blancos, que son de otros colores, son más grandes y no tienen generalmente parásitos. También hay una tercera ya que están muy blandos, lo he puesto ahí, y que son solo para conserveras. Luego tenemos el boleto sedulis, este también lo tenemos por aquí, y aquí sale, bueno, aquí, aunque este he traído un pinar de la Sierra de Albarracín, aquí sale asociado al pino rodeno, al pinus pinaster, en ocasiones, también al arconopia, al cuerpisuber, a la encina, cuerpo rotundifolia, pero sobre todo aparecen en zonas hermosas. Es curioso, el resto de boletos buscan zonas que están secas, y en cambio de Duri busca zonas más húmedas y más hermosas, generalmente. Y también, como dije antes, en el caso de Jara también. No hace. No. La altitud sale aquí mismo, el boleto sedulis. Aunque necesita un poquito de más, no altitud, pluviometría es lo que necesita, porque en cotas bajas sí, yo los he visto a nivel del mar en dunas atlánticas, tanto en Cantabria como en Galicia, en la misma duna hay boletos sedulis. Pero la pluviometría es mucho más alta que en el sur. El problema de la altura es que hay zonas que la pluviometría es baja y hay boletos que necesitan menos pluviometría, como es el caso de boletos aéreos. Necesitan menos agua disponible. Porque ya os digo que el mismo nivel del mar, yo mismo hace 5 días en la playa de Cabanes en Galicia, en La Coruña, he cogido 3 sedulis, estaría el mar a 200 metros, estaba el mar. Ciclo de fructificación, pues este es un poquito más largo que boletos aéreos, necesita más días que el boletos aéreos, que el reticulatus. Este no suele fructificar en primavera-verano, alguno ocasionalmente, es raro, y sí fructifica entre los meses de noviembre aquí y diciembre. Noviembre y diciembre, de hecho, aquí hay una persona que tiene un par de boletos sedulis por aquí,
lo vamos a mostrar. Aquí Rebeca, a ver si se hace famosa ella. Boletus Edulis, recién cogido de la zona esta de... ¿Es de Castilblanco o cerca? De aquí mismo, dice, que es de aquí mismo el Boletus Edulis. Pues bueno, que veáis que hay alguno por ahí. Ha cogido unos cuantos, no me dicen cuántos. Yo decía 2, ha cogido unos cuantos. La cosa está poniendo bien. Vale, otra vez lo que vuelvo a comentar, de mejor calidad, hay que coger días que estén soleados, porque además el Boletus Edulis coge mucho el agua, es muy viscoso y se estropea muy fácilmente. Si hay que coger los días, mejor si es para consumo soleado, porque además se conservan mejor en la cámara. Incluso para nivel comercial, en cámara, cuando están muy mojados se estropean muy rápidamente, aunque sea la cámara. Hay que intentar cogerlo los días que sean soleados y que no haya helada. Aunque sí que es verdad que el Edulis aguanta mejor las nocturnas, las temperaturas bajas, no sufre tantos problemas como el Aerius de congelación, descongelación. Esos problemas que tiene el Aerius, que cuando lo cortamos se pone como amarillo, oscuro al corte porque se ha congelado y se ha descongelado. El Edulis es más difícil, pero se para también la fluidificación, también se para. Muy de peor calidad, como dije antes, es el zamoranito. Que no me escuche ninguno de Zamora porque si no... Pero bueno, ellos tienen boletos de todo tipo, tienen boletos a punta pala y los zamoranos como para estar con el de Jarana. De colección, pues igual que hemos hablado de boletos aéreos, la clasificación comercial pues prácticamente igual. Vamos al boleto de verano, al boletus reticulatus, Boletus aestivalis, que se denominó reticulatus porque, aunque aquí no se ve muy bien en esta pantalla, o sea, a lo mejor en la pantalla gigante, tiene la cutícula como una especie de retículo. No se refiere al retículo que tiene el pie. Lo digo porque muchos aficionados me preguntan que si reticulatus es por el retículo, ya que es la especie de boleto que tiene más marcado generalmente el retículo. Además es un retículo de color marrón clarito, muy característico. Una pregunta que hago a los aficionados ahora que estamos en el boleto. La línea blanca esta que tiene el margen, ¿la tiene solo de Edulis o la tienen todos los boletos? Yo hago una pregunta. ¿La tiene solo de Edulis o la tienen todos? Es que la tengo que ver en esta. La tienen todos los boletos, tienen toda la línea blanca. O sea, cuando ves un libro que dice se diferencia por la línea blanca, la tiene tanto boletus aéreos, como boletus Edulis, como boletus reticulatus, como boletus pinoflux. Y bueno, y también la tiene boletus Pinetoro, recientemente publicado en el norte de Europa. No, los suyos ya. Los suyos tienen una zona más pálida, pero no tienen la línea. Tienen una zona más pálida. Su Pelini lo que tiene es una zona blanquecina más pálida, pero no llega a ser la línea esta de los boletus, característica del margen. Ciclo de fructificación del reticulatus es igual que el aéreo. Necesitan muy pocos días. Explotan prácticamente a la semana de haber caído una precipitación muy fuerte. La época es igual, noviembre, diciembre y abril, mayo, igual que hemos hablado de boletus aéreos. También el mismo hábitat, a veces salen incluso juntos. Además, requiere zonas bastante secas, un poquito más húmedas que el boletus aéreo, pero que estén bastante secas. Igual que el anterior, que el boletus aéreos tiene que ser bosques maduros, tiene que haber más de 40 años. Las encinas o los alcornoques, caras que sean viejas, que tengan más de 8 años. La recolección, igual que los anteriores, la clasificación comercial es igual que la anterior. Acciones beneficiosas para los boletus pues son las mismas que en el caso de la manita ponderosa, son especies heliófilas, que les gusta mucho la luz. Acciones perjudiciales son las mismas, acciones beneficiosas las mismas, aunque perjudiciales no he hablado de una que no
ocurre aquí en Extremadura, pero sí en algunas zonas como Aragón, que es perjudicial, que es el frenado de las turberas de montaña. Boletus edulis, por ejemplo, en zonas de montaña de la Sierra de Albarracín, es muy frecuente cogerlo en la zona de turbera. No sé si sabéis lo que es la turbera. Es una zona donde se acumula mucha materia orgánica y está húmedo todo el año, y hay un turbo especial que se llama asfalto, que recubre toda la materia. Turbera. Esfanto. Sí, esfanto. También hay alguna otra especie de biófito como el molitrico. Hay varios turbos que recubren, digamos, una zona de fango con agua que si pisas te puedes quedar para adentro. De hecho, aquí un señor que está aquí, presente, o sea, yo, un día me caí para adentro y me vine para salir del barro, porque en esos sitios salen setas muy características, muy interesantes y solo exclusivas de los sitios. Pues lo que hacen es drenar las turberas para que tengan más superficie de pastoreo para los animales. Y entonces son zonas donde sale Boletus edulis y al quitarlas pues dejan de salir por eso. Tenemos el rebozuelo, Cantarellus. El que sale por aquí normalmente es Cantarellus pallens, no el Cantarellus sibarius, que es bastante raro en esta zona. Yo he visto algunos en Extremadura alguna vez, pero el 98% de lo que se ve en Extremadura es el Cantarellus pallens. Cantarellus pallens, que se caracteriza porque presenta el himenio con pliegues. ¿Qué forma eso significa los pliegues? ¿Qué significa un pliegue? A ver, a lo mejor la niña, ¿qué es un pliegue? ¿Te gustan los robozuelos o no te gustan esas setas amarillitas estas? ¿Te gustan o no te gustan? ¿Las has comido alguna vez? ¿Has comido alguna seta alguna vez? ¿Ah? Vale, la niña dice que ha comido níscalos y champiñones. Joder, ya estamos metiendo la cultura de las setas desde muy pequeño. ¿Cuántos años tienes? Vea, ya con 6 años come níscalos. Fijaros, ¿cómo te llamas? Ciara. Pues mira, Ciara desde los 6 años ya come níscalos. Ya está la madre creándole afición aquí a comer el níscalo, el rey de la feria. Pues bueno, seguimos. Cantarellus pallens, que tiene el himenio con pliegues. Eso significa que las láminas no son como láminas, pero no se rompen, forman parte del sombrero. Es decir, que si yo quiero mover el pliegue, se rompe. No es como una lámina, no es independiente del sombrero. Y luego tiene una pruna característica de color blanco, pero se pierde con el agua. Cuando llueve se pierde la pruna. ¿Lo veis? Aquí los pliegues, bien marcaditos. Estos son los pliegues. Es una seta que requiere muchísima humedad y temperatura también. Y aquí, en esta zona, aparecen bien en noviembre o diciembre o bien en primavera, en abril, mayo, incluso en junio. Sí, es un excelente comestible. Estamos hablando solo